Amigos de la Caja de Pandora de los 40, bienvenidos a una edición más de su mágico programa. Hoy hemos escogido este día, y ya lo habíamos hablado con Toby, con mi contertulio, de que pues iba a ser una noche como rara, porque pues todo el mundo está como de fiesta por el Día de Velas, pero pues digamos que es una celebración casi que de 48 horas. Pues la gente ya cuando va llegando también al final de esta celebración, pues está tranquila en medio de la noche, dice, ¿por qué no tomarnos un vino, un café? ¿Por qué no tomarnos una agüita y escuchar el mejor podcast, o por lo menos uno de los más añejos de la radio colombiana en cuanto a temas paranormales? Y que además iba a tener este componente sangriente de lo que yo llamo terror real. ¿Por qué terror real? Y ya lo he explicado varias veces, porque pues como aquí hablamos de fantasmas, de ovnis, pues uno dice, ay no, eso es como de muy película. Pero cuando yo abro por la mañana la Crónica Roja, o abro mi diario, o abro mi televisor, ¿qué es lo que encuentras ahí? Sangre, o sea, terror real, el literal terror, cuando te atracan, cuando matan personas, que la masacre, que los grupos armados, bueno, bla, bla, bla. Usted es colombiano, yo soy colombiano, entonces creo que nos estamos entendiendo. Y por eso hoy mi invitado es una persona que se ha dedicado a este tema de la escritura. También en ocasiones pasadas hemos hablado con la gente de Testigo Directo y nos presentan un libro sobre asesinos en serie. Mi compañero de hoy, mi panelista, mi entrevistado es Miguel Mendoza. Don Miguel, muy buenas noches. Sí le pegué a la introducción, lo ve así, el tema del terror real, de lo sangriento, de lo que hay en estas mentes de estos personajes criminales. Con las buenas noches. Hola, Chancho. Sí. En efecto, estos son los monstruos de la realidad. Cuando despiertas y están ahí, lamentablemente es un estigma que refleja que la oscuridad humana existe, que está siempre esperando su oportunidad, la maldad para tomar su lugar. Excelente. Entonces, como les venía diciendo, la gente de Testigo Directo ha lanzado entre sus tantos libros uno que se llama Asesinos en Serie, Mentes Criminales. Y antes de entrar obviamente en materia, porque obviamente pues, Miguel Mendoza, que es un reconocido escritor e investigador y ex catedrático de la Universidad Javeriana de Bogotá, quien obviamente examina y expone estos casos, quiero meterme antes, pero en la cabeza de estas personas, porque aquí ya hemos hablado de muchos de ellos, de pronto de un Dahmer, de pronto de un Garavito. Cuando las personas empiezan a llegar a estos puntos, de pronto desde las series televisivas hay un justificativo. No, ojo a lo que voy a decir, Miguel, porque el justificativo, si usted ve la serie de Dahmer, ay, pobre hombre, pero es que lo tratan mal, pero es que él era homosexual, pero es que no sé qué. Entonces es como poniendo al personaje en un lugar en el cual ya no aguantó tanto, que explotó y se convirtió en esto. ¿O cuál sería la palabra que no fuera justificativo para que su mente explote, Miguel? Bueno, has tocado un punto muy importante que precisamente es el eje del libro y que lo hace diferente a otros libros de divulgación. Este es un libro de ensayo, un libro que muestra los casos, pero que sobre todo analiza el origen de esa maldad, ¿no? Y siempre nos vamos hacia el trauma, influenciados muchas veces por el cine, por la literatura. Nos vamos hacia las justificaciones, que son las mentiras que inventan los asesinos para decir por qué han cometido sus errores, que para ellos son simplemente errores y resulta que son crímenes atroces. Y en la mitad siempre hay un vacío, ¿no? ¿Quién es el responsable de esa crueldad? Siempre hay una posibilidad, de todos modos, ya que tu espacio ha tratado esos temas, que también lo ha abordado el cine, que también lo ha abordado la literatura, y es que el mal puro existe, que habría una fuerza sobrenatural. Nuestro libro, maravillosamente editado por Testigo Directo, con la actualización de casos. Yo venía trabajando este tema en el pasado como profesor de una electiva de esta materia en la Universidad Javeriana ya hace mucho tiempo, me había alejado del tema, pero precisamente por esos documentales que se pusieron otra vez de moda en el siglo XXI, me preocupé y dije, bueno, otra vez la gente se le está olvidando que a veces los problemas están más cerca de lo que pensamos y que nosotros somos los responsables de nuestras decisiones y de nuestra propia maldad. Y ahí yo lanzo pues la hipótesis central que contradice todo lo que vas a ver en una película, y es esa banalidad del mal, como se le denominó en algún momento, proviene precisamente de un deseo personal, de una obsesión. Es decir, la maldad suprema de los asesinos en serie nace de una fantasía de destrucción y de perversión, ¿no? No hay nada más allá. Entonces, obviamente, si tú construyes un guión, una película, y quieres que el público se mantenga, yo mismo lo he hecho con mis cuentos, que también se han acercado al tema del terror de diferentes maneras. Yo escribo ahora muy diferente, tengo otro tipo de libros, pero de vez en cuando me asomo nuevamente a la oscuridad. Tengo que llenar ese vacío precisamente con ese tema, de dónde proviene. Tú usaste una palabra muy interesante, es como los pretextos, las justificaciones, que a veces
le hemos creído a los asesinos de la realidad, nos hemos creído el cuento de las múltiples personalidades, de la posesión, nos hemos creído el asunto de los traumas, que pueden ser parte de la ecuación, pero la violencia que erigen estos individuos sobre sus víctimas es una cosa desproporcionada, ¿no? Que va mucho más allá de una retaliación o de buscar una cura inconscientemente hablando, ¿no? Nos hemos creído todos esos cuentos, olvidando lo que alguna vez señalaba Shakespeare, que decía: los seres humanos le echamos la culpa a los astros, al destino, a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene la responsabilidad y somos nosotros los que al final decidimos hacia lo peor de nosotros. Eso lo dice un personaje de la famosa Jekyll y Hyde de Robert Louis Stevenson, ¿no? Él se toma un vino, un elixir ahí raro, pero en realidad es él mismo el que deja fluir, ganar, y que el que tome el control sea a su lado oscuro. Los seres humanos podemos tomar el camino de la maldad cayendo en la peor de las obsesiones, en la peor de las adicciones, ser adicto a uno mismo, a nuestros pensamientos, a nuestras perversiones, a nuestras fantasías, ¿no? Podemos caer en ese territorio y querer, ahí viene la segunda parte, cuando nace un asesino, querer llevar esas fantasías a la realidad. Ok. La gente ya lo sabe, puede participar con el numeral La Caja de Pandora Los 40, un podcast que se emite siempre de 8 a 10 en directo, pero ya cuando amanece, toda la semana ya queda en todas las plataformas, que Google Podcast, que Deezer, que Mix, la que sea. Pero digamos que nuestros dos grandes referentes es YouTube, donde está el playlist, incluyendo pues los audiovisuales o la temporada audiovisual de este año 2024, que esperemos que en 2025 retomarlo, y Spotify, o sea, el cosito rojo, el cosito verde, pero toda la semana quedan el resto, porque a mí me escriben de Google Podcast y de otros que uno dice: ve, por aquí también aparece la gente. ¿Qué papel juega Belisario Balbuena dentro del libro y quién es? Bueno, es una persona fascinante. En este libro también, precisamente para combatir esa imagen que ha construido el cine del asesino como un superhéroe, de un genio, series como Dexter, el ya viejo y clásico Hannibal Lecter, esos asesinos encantadores que, repito, los guionistas, los escritores, pues los han convertido de esta manera para que el público pueda equilibrar en su mente esa crueldad con una faceta en apariencia encantadora. Pero en realidad los héroes de toda esta historia son los perfiladores, los cazadores de la mente criminal, seres humanos que incluso sacrifican su dimensión personal para dedicarse a la investigación. Yo en algún momento, a partir de estos trabajos y de estas lecturas teóricas, Chancho, del tema, se me abrieron puertas para trabajar en investigación criminal en campo, y yo no fui capaz, no tenía el estómago para ver esas imágenes. A mí me interesaba la maldad humana, pero ya verla más de cerca realmente me aterraba, ¿no? Entonces yo me quedé, digamos, en la frontera de las lecturas, de la investigación, de las indagaciones, y en ese camino conocí a Belisario Balbuena y descubrí que era no solo una persona muy inteligente, sino con una sensibilidad mental, una empatía superior, que me parecía fascinante esa idea, si quieres ponerlo en términos del combate entre el bien y el mal, que precisamente los asesinos carecen totalmente de la capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro. La mayoría coinciden con lo que llamamos psicópatas, son un tipo especial de psicópata, no son el psicópata promedio, sino un tipo de psicópata, ya podemos hablar de eso más adelante, y que quien los puede combatir, quien los puede cifrar, quien puede entender, como lo hicieron los perfiladores del EPB alrededor de la figura de Robert Ressler, que fue como el creador de todo este equipo de investigación, y que en Colombia teníamos un Robert Ressler, un cazador de la mente criminal. Para mí fue algo maravilloso y siempre quise entrevistarlo. Me crucé con él en muchos programas y yo le preguntaba a Belisario cómo hacía él para sobrellevar su día a día, ¿no? Porque yo llegaba y yo tenía pesadillas con este tema. Empecé muy joven a dar clases sobre esto y yo creo que me afectaron de muchas maneras. Entonces yo veía que era muy fuerte, ¿no? Y él me contaba pues que tenía como esa habilidad mental de despejarse, de no pensar eso cuando llegaba a la casa, de desconectarse. Yo no podía apagarme tan fácil como él lo hacía para protegerse mentalmente, porque si no, con esas imágenes, con todo lo que trabaja un perfilador, con todo el tipo de casos que llegan, tú lo acabas de decir, en Colombia, que es un país tan violento, pues es una cosa terrible. Entonces se necesita no solo una fortaleza emocional, sino una capacidad de poder ver a través de cómo funciona la maldad extrema, ¿no? Yo me di cuenta precisamente con mi trabajo con los estudiantes, en algún momento por el libro te llaman, te hacen consultas, pero yo decidí que no era lo mío, pues repito, por protección mental, ¿no? Porque me di cuenta que no tenía esa fortaleza. Entonces, en esta edición del libro pude entrevistarlo, ver cómo ha cambiado a través de los años su visión, qué ha aprendido y qué podemos aprender nosotros como simples seres humanos que no trabajamos en eso, que podemos entender el funcionamiento
pensamiento. Entonces es alguien fascinante, ¿no? Repito, yo creo que ahí está la clave de cómo podemos combatir la maldad, cómo la podemos descifrar, entenderla, ¿no? No justificarla, sino tratar de buscar su origen, precisamente para a partir de eso no solo desarrollar investigaciones policiales, forenses, sino de todo tipo, ¿no? Porque mira, es que la maldad nos habita en todos los escenarios del día a día, no solo de Colombia, sino de la humanidad, ¿no? Desde la infancia, la adolescencia, ¿no? Emerge siempre una faceta cruel y terrible del ser humano, y descubrir que lo hacemos por placer es algo que nos debe cuestionar mucho, y estos perfiladores como Belisario nos dan claves precisamente para combatir, para mirarnos a nosotros mismos, para entender, ¿no? Porque una de las formas más peligrosas de la maldad es la alienación, convertirte en alguien que cree que es bueno y que lo que hace es absolutamente justificable, y que todo lo que puedas hacer está bien porque eres tú, creas tu propio sistema moral. Ese es uno de los pasos para la maldad, ¿no? Separarte de lo que los demás señalan como nocivo, como prohibido, como ilegal incluso, ¿no? Tú creas tu propio sistema moral porque dices, el mundo está equivocado. Si te instalas en ese propio sistema moral, estás a un paso muy corto de convertirte en un monstruo humano capaz de hacer cualquier cosa para obtener lo que desea. Entonces mira cómo las obsesiones que somos nosotros mismos, que repito, no son fuerzas demoníacas ni nada exterior al ser el hombre, o si lo quieres ver en esos términos, el monstruo somos nosotros, sí, el enemigo somos nosotros, y ahí es donde está la batalla interesante de ser humano, que no somos un instinto, que no solo somos una programación neuronal, que no solo somos un código genético, somos unas decisiones día a día. Es interesante ser humano porque te toca tomar un camino en el cual te puedes equivocar y puedes enmendarlo, y puedes decir, no me voy a convertir en lo peor de mí, voy a sacar la mejor versión de mí, y eso no es fácil. En un mundo como el actual es muy difícil. Qué bueno todo lo que nos está contando Miguel Mendoza sobre este libro acerca de asesinos en serie de testigo directo, y lo que siempre les he contado yo a ustedes en este espacio sobre el famoso terror real, y cómo le sacamos entre comillas, palabra justificativo, porque para eso también ya hablamos del perfilador, que es el doctor Belisario. Ahora, listo, ya la mente se perdió, ya estos asesinos son conscientes que son asesinos, o no son conscientes, sino que ya van muy lejos, o sea, ya mataron y ya van en la víctima 10, 15, 20, lo que sea. Es cuando ya empieza a haber una sevicia, porque digamos X o Y mató 5, 6, 7 personas, pero simplemente las mató y ya, y va haciendo un conteo, ya perdió el control, y entonces después de eso, entonces no, que si le quitamos una oreja, que si cometemos violaciones al cadáver, o sea, hay unos casos de todo tipo, ¿no? Han hecho mantas, cobijas, muelen los huesos, se los toman, o sea, ¿en qué momento ya de per se matar ya es una cosa de locos? Pero la mente aún sube más niveles y hace este tipo de comportamientos como los que yo estoy diciendo. ¿Ahí qué pasa con ese ser, querido Miguel? Mira, la respuesta es muy sencilla y aterradora por eso mismo. Y vuelvo a la palabra fantasía, ¿no? Porque cada vez los asesinos en serie, que se caracterizan porque cada episodio es peor que el anterior, como tú lo acabas de describir, ¿no? De la víctima 1 a la víctima 10 va aumentando. La palabra que usaste también es válida: sevicia, crueldad, perversión. Es precisamente porque están tratando de que esa realidad se parezca a su perversión, a su fantasía. Es decir, imagínate lo que hay en la cabeza de un ser humano de estos, ¿no? Hay una mazmorra, es un terror absoluto. Eso no lo ha mostrado ninguna película porque sería vetada inmediatamente, ¿no? Por allá hubo una película que yo recuerdo, que me hiciste recordar, que se llama The Cell, que curiosamente la protagonizaba Jennifer López, que era una psicóloga, una película de ciencia ficción en la que se lograban meter en la cabeza de un asesino. Muy interesante la película porque hubo un trabajo artístico para mostrar cómo en ese mundo interior había una especie de dios cruel y despiadado, de monstruo enorme, y que perseguía todo el tiempo en ese laberinto mental a un niño, que era como la única faceta buena que tenía ese hombre, y que se convertía en una especie de dios absoluto, imaginando escenas terribles. La película no es tan perturbadora, pero digamos que es de lo poco que se ha hecho de representar cómo es esa mente fantasiosa. Vuelvo a lo que tú me preguntas. Entonces, cada nuevo crimen es tratar de imitar eso, ¿no? Y siempre el asesino se lleva una suerte de decepción, que no logra consumar la fantasía, porque la fantasía tienes en tu mente todo el control sobre lo que imaginas, y la realidad nunca es controlable. Hay muchos factores que varían, ¿no? Entonces es aterrador decir que están matando para cumplir una fantasía. De eso se trata, ¿no? Y como nunca lo alcanzan, pues cada vez va a ser peor. Es muy probable que encuentren el tedio, que se aburra, que no les cause placer alguno ya matar, que hayan cometido excesos terribles y que ya sientan incluso que es un vacío, que no hay en absoluto nada de interés para ellos, y dejen de matar, y es probable que nunca vuelvan a matar o que vuelvan a recaer, ¿no? Se habla de una adicción a la ultraviolencia. Los expertos dicen que esa adicción, como todo
adicto cada vez quiere más y más y más, ¿no? Eso también nos permitiría entender por qué cada vez hay más violencia. Hablamos de ultraviolencia en asesinos, ¿no? Y no se detiene, ningún adicto se detiene hasta que se destruye, ¿no? Por medio de lo que consume. En el caso de los asesinos no se destruyen porque no sienten nada, ¿no? Entre más horror, más insensibilidad. No pasa lo que en las películas muestran de arrepentimiento, de intentos de suicidio, ni siquiera, tú crees que aquí hablaron de Garavito, jamás durmió mal, jamás tuvo una pesadilla, jamás su conciencia llegó a decirle, oiga, lo que está haciendo está mal. ¿Por qué? Porque ha fabricado una conciencia complaciente. ¿Qué es eso? Una conciencia oscura que te dice, tranquilo, lo que haces tú, así sea terrible para los demás, es lo que te da el placer, así que adelante, ¿no? Es convertir a tu conciencia en tu mejor amigo oscuro que te dice que todo es vale. Eso es peligrosísimo. Entonces, ahí hay muchas cosas para explicar, ¿no? Esa creciente violencia. Otra de las, como estamos hablando de la mente humana, pues, de la peor oscuridad, pues es un tejido, ¿no? Hay muchos laberintos, hay muchas cosas, ¿no? Otro aspecto que podría servir para que los oyentes entiendan cómo se configura la maldad, aparte de las fantasías y aparte de la adicción, tiene que ver con la cosificación para el asesino, es decir, para cualquier ser humano, no para un asesino en serio, un psicópata de este tipo, para poder hacer daño a otro, tiene que verlo como una cosa, como un objeto, deshumanizarlo, cosificarlo, ¿no? Porque si hay una suerte de empatía, algo te bloquea y te impide hacerle daño, ¿no? Entonces, el asesino, con ese rezago que puede tener de humanidad, que ha ido destruyendo con todas esas decisiones, ¿no? Quiere despersonalizar a su víctima, ¿no? Por eso viene toda esta perversión sobre el cuerpo, todo eso que tú señalas, hasta reducirlo. La cosificación máxima del otro es volver al otro alimento. Imagínese el canibalismo que se da en un alto porcentaje de asesinos en serie, ¿no? Que llegan no solo a matar a toda forma de crimen sexual, sino la forma extrema de degradación del otro. Entonces mira cómo el motivo de ese asesinato es la gratificación del placer por medio de la destrucción y aniquilación total de la víctima. Es decir, es la maldad llevada a un nivel inimaginable, absoluto. Por eso yo siempre insisto que hay que separar todo este asunto de los asesinos de la ficción y lo interesantes que pueden ser y no caer en la trampa de que los asesinos de la realidad son encantadores. Es una máscara, es una trampa más, ¿cierto? Porque su maldad es infinita y es cruel y es despiadada y no hay arrepentimiento alguno. No hay forma de que lo hagan porque son una especie de máquinas insensibles, ¿no? Recuerda el asesino de Terminator que no se detiene, que un escuro por sí no se detiene, ¿no? Porque sencillamente es como si se hubiera programado él mismo hacia la búsqueda de sus víctimas y no hay nada que lo detenga, ¿no? Entonces es un estigma. Nos seguimos preguntando, obviamente yo te doy hipótesis, la que arriesgamos con el libro, que obviamente está amparada en lecturas, en visiones, ¿no? Obviamente entendemos que ahora, y eso también lo hablamos con Belisario, que las neurociencias nos dicen, miren, esta parte se forman los recuerdos, en esta parte del cerebro se crea el lenguaje, ¿no? Ahora sabemos muchas cosas, también estamos tratando de descifrar en qué momento ciertas conexiones neuronales convierten a alguien en un psicópata o qué desconexiones, ¿no? Pero eso también se da por medio de la forma en que pensamos. Los pensamientos no son mágicos, los pensamientos no son energías, son aún más poderosas, que son formas de configurar lo que somos. Mi identidad, mi yo, mi forma de percibir a los otros no nace por una herencia solamente o porque tengo cierta información genética o porque mi cerebro funciona, sino por lo que yo voy decidiendo, por los materiales que meto en mi cabeza, ¿cierto? Por la forma en que evalúo, lo que siento, que percibo, ¿no? Que pienso en los demás, ¿no? Que pienso en mí mismo, ¿sí? ¿Cómo me veo? Casi todos los seres humanos, lamentablemente, cuando todas las mañanas nos despertamos y abrimos ojos como si fuéramos los creadores del universo, como si el universo entero girara alrededor de nosotros. Y eso es absurdo, ¿no? Somos solo una parte ínfima, ridícula dentro del universo, pero sentimos a veces. Entonces imagínate que nos creyéramos eso. Y los asesinos creen eso, que son el centro. Y por eso están convencidos y subestiman a todo mundo, ¿no? En realidad no son tan inteligentes, por fortuna. Asesinos en apariencia astutos, lo que han hecho es aprovecharse de la ineptitud o del bajo costo de los vacíos de la policía, los investigadores, de una sociedad que no se detiene a reclamar cuando hay un asesinato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay una falsa construcción heroica y al final el desafío es con nosotros mismos, no convertirnos en esos monstruos.
Ok. Miguel, pues creo que hicimos como un perfecto resumen, obviamente un abrebocas para todas las personas que vayan a consumir el libro y a leerlo pues es un tema obviamente que colinda con nosotros que somos un programa paranormal y en el que pues por ende, por de carambola también tratamos estos temas como de crónica roja, pero no puedo finalizar la entrevista sin preguntarle a usted, usted se choca con el libro porque dice yo ahorita estoy haciendo cuentos, se choca con el libro o siempre dijo como, no, yo algún día haré algo sobre asesinos, sino que todavía no es el momento, o ya hizo este y dice, no, no tengo la panza, como decías ahora, y ya no lo vuelvo a hacer. O sea, es un tema que simplemente lo querías hacer y ya, o te planteas para un futuro volverlo a realizar. Creo que por esa preocupación de ver cómo otra vez estaban haciendo apologías, cómo en las redes sociales se estaba leyendo el tema, por ejemplo, de Jeffrey Dahmer, que fue un chico que hizo cosas terribles, me di cuenta que hay que alzar la voz a quienes hayamos tenido algún tipo de información para decir cuidado, ¿no? No nos confundamos. Que hay una trampa, ¿cierto? De creer que hay algo positivo en los asesinos. Mira, a mí me escandalizó hace muchos años, bueno, no hace tantos años, y lo menciono en el libro, que se volviera incluso una fórmula de éxito para estos libros de coaching, este tipo de cosas y de éxito, de autosuperación, cómo siendo un psicópata puedes triunfar, ¿no? Cayendo en una trampa peligrosísima, o sea, en la idea de que entre más tramposo seas, en que más insensible, en que más cero empatía vas a encontrar el triunfo para escalar en el mundo laboral o para obtener fama y dinero, pues me parecía de un cinismo terrible. Entonces, creo que sí es una época en la que esas falsas luces nos están ganando, la batalla la están ganando los psicópatas, ¿no? Entonces, yo creo que quienes podamos decir algo tenemos ¿no? Que yo tomé el camino de alejarme de este tema. Nació mi hija, me dediqué a escribir literatura infantil, pero ahora que mi hija va creciendo y que sé que esa burbuja que uno le crea a los hijos de que el mundo es bueno y que no hay personas malas, pues se rompe muy rápido, que no puedes protegerla siempre. Me lo planteé, ¿no? ¿Qué me gustaría ya que leyera y qué herramientas me gustaría que tuviera, sin importar si estudia psicología o no? Sencillamente como una mujer que se enfrenta contra un mundo que es peligroso, que es cruel y despiadado, ¿qué podría encontrar en esas páginas, ¿no? Cómo enfrentar esa maldad, cómo ella misma no convertirse en su peor versión, etcétera, ¿no? Entonces, creo que seguiré de vez en cuando asomándome a estos temas desde la ficción, desde la mirada teórica, leyendo la psicología que va avanzando, ¿no? Yo de vez en cuando me asomo, bueno, de pronto descubrieron, ¿no? Porque hace unos años decían, no, es imposible que encuentren el gen de la maldad y mira, ya vamos en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto, ¿no? ¿Qué mecanismos pueden surgir, ¿cierto? Esa es la famosa película, que es adaptación de un cuento, Minority Report, ¿te acuerdas? Que ya anticipan lo que va a pasar, ¿no? Que podamos llegar a esos niveles de sofisticación para combatir el crimen, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es una forma de entender la condición humana. A mí me sigue apasionando por la oscuridad humana. Yo creo que, insisto, si solo miramos la luz y solo creemos que somos buenos, es también una trampa peligrosa, ¿no? Los peores monstruos de la historia humana estaban convencidos de su bondad y eso es aterrador. Entonces tenemos que ir dando la batalla, ¿no? De alguna forma, desde los libros que generan conciencia, porque este libro, como le decía, lo digo ahí en el prólogo y a muchos lectores que han aparecido, es un libro que es sumergirse en la oscuridad, en lo peor del ser humano, pero para tratar de salir iluminados y decir, no quiero convertirme en eso, ¿no? Porque no es que todos tengamos potencialmente la posibilidad de ser asesinos, pero sí de tomar muy malas decisiones, ¿no? Con pequeños o grandes poderes, cada ser humano, desde la forma en que tratas a la primera persona que te encuentras, las personas que te ayudan, como jefe, como, ¿no? Siempre ahí durante el día hay un montón de decisiones de cómo voy a tratar a los demás, en los cuales puedo hacer daño. Un profesor, un maestro, alguien que tiene alguna circunstancia en que es un líder, ¿cierto? Siempre estamos siendo responsables de cómo valorar a los demás, cómo hacerlos sentir bien y no excluirlos, ¿no? Se habla de bullying en el colegio, pero hay bullying laboral, tú lo sabes, hay bullying en adultos terrible, ¿no? Entonces uno sí es responsable, ¿sabes? Uno sí es responsable de lo que sienten los demás, en las palabras, en la forma en que les hablas, en la forma en que te diriges, ¿no? Y uno puede terminar convertido en un
perfecto psicópata, ¿no? Psicópata S.A., tratando a todo, jamás matando a nadie, no haciendo daño, pero con las mismas características de un asesino en serie. Cada vez quieres más poder, cada vez quieres más dinero, cada vez quieres, no, más cosas, ¿no? Por fortuna están los jóvenes. Yo ahora que escribo mucho para jóvenes, que me han enseñado una empatía muy fuerte, ¿no? Reduciendo consumo, de no gastando cosas, amando a los animales. La empatía que hay ahora por los jóvenes, por los animales es muy conmovedora, ¿no? Yo ahora vivo en otro país, vivo en Ecuador, pronto vivir en México y hablaba con él y decía, mire, si algo que me gusta de Bogotá, por ejemplo, es que si alguien maltrata a un animal, inmediatamente las voces se alzan, las redes sociales, o sea, no dejamos que pase. Yo creo que hay también unos rasgos de empatía que en las redes sociales que a veces criticamos, que en estos escenarios que se generan con los podcasts, la gente se humaniza también, ¿cierto? Y yo he visto, por ejemplo, alrededor de la depresión y la ansiedad que tanto nos preocupan ahora, no solo a los jóvenes, pero sobre todo a los jóvenes, cómo ellos se unen, dan signos de alarma a través de un tuit, mira, cuidemos a esta persona, ni siquiera la han visto, alguien levanta la mano para pedir ayuda y llega un montón de gente. Yo creo que esa empatía latinoamericana, colombiana, que yo ahora valoro tanto, no la podemos perder y es lo que nos va a salvar y es lo que le va a ganar la batalla. En algún momento la estamos perdiendo, sí, pero yo creo que la vamos a ganar en algún momento donde nos demos cuenta que el sentido de ser humano es la igualdad y el respeto por los demás. Suena muy simple, muy lugar común y puede ser palabras banales para mucho, pero ahí está la clave, ¿no? Quería preguntarle a Miguel, independientemente de los asesinos en serie y todo, ¿hay algún tema paranormal que a usted le guste? ¿O no creen absolutamente nada? Cualquiera, no sé, la criptozoología, los extraterrestres. Mucho. Mira, yo crecí, mi literatura cuando niño no fue así. Yo en mi casa no, mi mamá compraba todo tipo de libros maravillosos, entonces leí de muchas cosas, pero me llegaban muchas revistas. Yo soy de la generación de los 70, había muchas revistas de lo paranormal y todavía me fascina, ¿no? Me gusta tratar de volver más científico y, ¿no? Pero a mí todavía me fascina pensar que hay algo oculto, que hay algo más allá, ¿no? Que hay algún tipo de realidad paralela, ¿no? Y creo que incluso cruzándolo con la física es posible, ¿no? Que viéndolo científicamente, esto que nos maravilla es también estupendo, la idea de los multiversos, la idea de vidas paralelas que se ve de manera espiritual, también lo podemos ver desde la física. Bueno, sí, a mí me sigue intrigando ese tipo de misterio y no te lo niego, o sea, y eso lo he hablado también incluso con Belisario, ¿no? La maldad extrema de los seres humanos a veces me hace dudar, ¿no? Y estamos hablando de una fuerza, lo que uno ve precisamente en esas películas que criticaba yo al principio, ¿no? De que si hay algún tipo de energía, de entidad, ¿no? Maligna, hay que pensarlo de vez en cuando frente al exceso de crueldad y violencia, ¿no? Pero repito, volviendo al punto, ¿no? Somos nosotros los responsables de qué es lo que dejamos entrar en nuestras mentes, en nuestro espíritu, si creemos en lo espiritual, en nuestra mente, si solo creemos en el cerebro, ¿no? Cerramos o le abrimos la puerta a esos pensamientos terribles, ¿no? Entonces, incluso me gustan mucho, mira, hay una película que yo recomiendo mucho, Fallen, Poseídos, que combina asesino en serie con posesión diabólica. Es fascinante para tus escuchas que la busques. Donde es el Washington, ¿no? Es un policía que atrapó a un asesino en serie, lo ejecutan y resulta que parece que el asesino en serie está poseído por un demonio que va pasando de cuerpo en cuerpo. Es muy interesante, ¿no? Y este policía se convierte en una especie de ángel que combate la maldad. Es maravillosa. Poseídos, Fallen. Okay. Si la buscan por ahí, creo que ya está por ahí en algún streaming, ¿no? Entonces, esas mezclas que ha hecho la ficción de lo sobrenatural, por ahí estoy escribiendo una novela ahora. Yo publiqué hace poco un libro también de ficción, de terror, ¿no? En Perú, se llama Casas Poseídas. Era un libro que se llama No Pasar, que tiene 2 cuentos. Hay un cuento mío que se llama Casas Poseídas, donde creo a través de la ficción en lo fantasmal y en lo espectral. Me parece que es una buena forma también de explorar la oscuridad humana. Grande, Miguel. Pues nada, pasamos un rato muy agradable. Pudimos hablar del tema neurálgico, que era el tema de los asesinos en serie. Entonces, no sé, regálenos las redes sociales, el nombre del libro, o lo ubicamos a través solamente de Testigo Directo, o no sé dónde más lo podemos ubicar y hacer una reflexión final. Gracias, Sancho, por este espacio, ¿no? Invitados a leer el libro, está en toda la librería. Testigo Directo Editorial ha hecho un trabajo maravilloso, también de distribución en todas las librerías de Colombia está, o por las redes sociales de Testigo Directo. Yo tengo Instagram, Miguel Mendoza Luna Libros. Bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, este tipo de libros que nos pueden asustar y que nos pueden generar cierta como ansiedad, pues repito, es un lugar seguro precisamente para explorar este libro, la maldad, y para combatirla. Entonces, cualquier información que tengamos sobre la maldad, sobre cómo funcionan estos asesinos en cualquiera de nuestras esferas, nos hace reflexionar y nos permite reconocer incluso nuestros
propios rincones oscuros, ¿no? Entonces yo creo que el libro cumple con esa función y ojalá al final hay muy recomendado también, una parte final, hay unos anexos ahí de las películas, de las series incluso, como ahora todos son series, que han tratado el tema bien o mal, regular, inventando cosas, creando mitos, pero bueno, han usado al asesino en serie de todas las maneras. También hay libros, cuentos, novelas recomendadas para que también se acerquen a la ficción de este fenómeno, de este monstruo humano, que ojalá algún día este sea un tema de historia del pasado y nunca tengamos que encontrarnos nuevamente con un caso como el de Jack el Destripador, que es el núcleo del libro. Ok, muchísimas gracias entonces a Miguel y señores, nosotros vamos a continuar en este mundo del oculto, de lo paranormal, de lo bizarro, de lo curioso, que es la caja de Pandora de los 40.